sexta semana, los que han visto la imagen que está en la página, saben que la sexta semana pertenece al sexto auspicín, al sexto visitante, que es Yosef Atzadik. José, como le conocerían muchos, más conocido popularmente como José el Soñador, y la mente hebrea lo conoce como Yosef Atzadik. Y esta semana, la sexta semana, representa precisamente la semana de Yosef Atzadik. Yo quiero hablar un poco de él, quiero compartir con ustedes algunos datos importantes. Amén. Pero una de las cosas más relevantes de Yosef Atzadik es que, así como en la cuenta del Omer contamos 7 semanas completas, cada semana representa a uno de los 7 uspicín, de los 7 visitantes. Si me pones la imagen o me ayudas ahí con alguna para que se les pueda facilitar a todos los que están relacionados. Esa imagen está ahí en la página, pero la mayoría de ustedes está relacionado con lo que yo estoy hablando. Y los 7 visitantes o los 7 uspicín, que representan precisamente la formación del Adán primordial, del Adán original en la eternidad. Hablando de las 7 luces, es un poquito muy profundo, pero lo tengo que decir tal cual para que mínimo quede grabado y después usted lo pueda captar. Pero es importante notar que cada semana de la cuenta del Omer representa un visitante. Precisamente por eso cuando contamos el Omer hablamos siempre de la sefirá o de la luz que corresponde. El día de ayer que contábamos el Omer, iniciábamos la sexta semana con Yesod Gesed, que representa Yosef y Abraham Avinu. Quiere decir que esta semana es la semana de Yosef Atzadik. Ahora, proféticamente hablando, hay un dato muy interesante. Los días de la creación también equivalen a estas 7 luces. Por ejemplo, el primer día equivale a la luz de Gesed, que significa bondad, que representa a Abraham Avinu. El día 2 equivale a la luz de Geburá, que es poder, que representa a Yitzhak Avinu. La tercera luz es Tiferet, que representa a Jacob Avinu. Tiferet, que significa armonía, que representa a Jacob Avinu. La cuarta luz, que es Netzach, que es eternidad, que representa a Moshe Rabenu. La quinta luz, que es Hod, que también junto con los días equivale a las semanas. O sea, cuando estoy mencionando los días, es lo mismo en la cuenta del Omer, ya no es por día, sino por semana que vamos recorriendo. La quinta luz es Hod, que representa la parte de Hod, que es hermosura, y también que representa a Aarón a Cohen. La sexta día representa a Yesod, que significa fundamento, que representa a José, y el séptimo día, que representa a Malhut, que es reino, que representa a David Amelech. Eso está allí, eso se estudia de manera profunda, pero el punto es que yo les he explicado que proféticamente hablando, cuando llegamos al sexto día de la creación, también cada día de la creación, así como cada semana de la cuenta, de las 7 semanas de la cuenta del Omer, cada día de la creación representó un milenio, y que cuando Dios estaba creando el primer día de la creación, estaba creando también los primeros 1000 años de historia que la humanidad iba a tener. La humanidad solo va a tener 7000 años de historia, netamente. Entonces, cuando entramos a este aspecto, de este aspecto escatológico, profético, de los últimos tiempos, no cabe duda que cuando la mayoría de las personas han dicho que estamos en los últimos tiempos, quizás a veces sin un fundamento claro, pero la mente hebrea tiene un fundamento muy claro. Vuelvo a repetir, cada milenio, cada día de la creación representó 1000 años de historia.
por cuanto solo hay 7 días de la creación, que estableció el paradigma de la semana, porque la semana representa un bloque de 7 días. Entonces, cuando Dios creó la primera semana, con cada día, estaba creando 1000 años de historia. Cuando llegó el sexto día, porque el séptimo día representa el séptimo milenio, y nosotros sabemos por el libro de Apocalipsis que el séptimo milenio le va a pertenecer a un concepto que en hebreo se le conoce como la era mesiánica. La teología lo conoce más como el milenio, que representa precisamente esta parte donde dice Apocalipsis 20 que va a venir el Mashiach. Cuando él venga va a reinar por 1000 años. Si estamos en el año 5780, ya estamos en el año 5780, quiere decir que para que este milenio, que es el sexto milenio, la humanidad está viviendo el sexto milenio, para que este milenio termine hacen falta 220 años. Quiere decir que en los siguientes 220 años, en algún momento de los 220 años, no tiene que ser neto, no tiene que terminarse, de hecho, no debería terminarse, tiene que venir el Mashiach sí o sí. No después, ¿por qué? Porque después representa precisamente al séptimo milenio, al séptimo día, que es el Shabbat. Ustedes saben, si nos vamos a recorrer qué creó cada día, bueno, pues el primer día creó la luz, el segundo día la separación, el tercer día los árboles, el cuarto día el sol y la luna y las estrellas para señalar que precisamente es en el cuarto día donde Moshe Rabenu trae la Torah. Entonces ahí cada día converge. Cuando tú ves el primer día que creó Adán, bueno, la luz primordial, todo el origen, todo el concepto de lo primordial. El segundo día que vino la separación con la ruptura del pecado, y luego viene el tercer día, como ya dije, el fruto de los árboles. El cuarto día aparece Moshe Rabenu, el quinto día, y así aparecen. Y en el sexto día, que es en el que actualmente la humanidad está viviendo, la humanidad estamos viviendo el sexto día. Pero ¿qué voy a decir el sexto día? Estamos viendo el ocaso del sexto día. Estamos viviendo en los momentos en el que estamos terminándonos ya de preparar y estamos por encender la vela de Shabbat. O sea, literalmente en la hora en la que nos encontramos, bueno, nosotros aquí en Durango, en México, la humanidad está viviendo el ocaso del sexto día, cuando se enciende la vela de Shabbat. Precisamente la vela de Shabbat no se enciende cuando ya cayó el sol o después. La vela de Shabbat se enciende antes, 18 minutos aproximadamente antes de caer el sol. En ese momento la mujer en casa junta a las hijas y encienden la vela de Shabbat, y todos en la familia encendemos la vela de Shabbat y damos introducción al Shabbat. ¿Qué representa eso? Precisamente lo que yo estoy diciendo. Nosotros estamos en el año 5780, estamos a minutos. Si usted divide 1000 entre 24, es decir, de las 24 horas de un día, usted más o menos va a poder deducir en qué momento, en qué hora estamos. Pero a no dudarlo, estamos en los últimos minutos del Shabbat, comparando que si un milenio representa un día tiene 24 horas, cada hora debe representar ciertos años. Entonces, cuando usted divide 1000 entre 24, le va a decir una hora a cuántos años representa, y entonces estamos en el último tiempo. Ahora, hay algo curioso en los suspicín. Cuando usted mira los suspicín, como ya los expliqué, Abraham, Jacob, Yitzhak, Jacob, que son los 3 patriarcas iniciales, luego viene Moshe, luego viene Aarón, ¿sí? Luego viene Yosef y luego viene David Amelech. Hay una pregunta que surge en el momento. El orden correcto debiese ser Abraham, Yitzhak, Jacob, y allí tendría que entrar Yosef. El orden correcto o cronológico en la mente nuestra, Yosef tenía que ser el cuarto auspicido, el cuarto visitante o el cuarto
hombre, pero no, en el cuarto entra Moshe, en el quinto entra Aarón, el sacerdote, y en el sexto lo ponen a Yosef. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el sexto día representa a Yosef? Ahora, la sefirá de Yosef es Yesod. Yesod significa fundamento. Y fundamento, después del Yesod, ¿qué viene? Malhut, fundamento para el reino. Es decir, esta era es la era que establece los fundamentos para poder entrar a la era mesiánica. Quiere decir que la persona de Yosef es una persona bastante importante, interesante, primordial, necesaria y vital. Como lo fue en la historia del Génesis, lo va a ser en este último tiempo. El paradigma de Yosef tiene que ser estudiado de una manera exhaustiva para una generación de los últimos tiempos, para personas como nosotros que quieren aprender profecía y saber exactamente en qué momento de la profecía bíblica nos encontramos. Ya te sitúa en el momento, estamos a 220 años de que este mundo tal como lo conocemos termine. Ahora, no quiere decir que pasen los 220 años por el que el encendido de la vela de Shabbat se hace 18 minutos antes. Entonces quiere decir que en cualquier momento nosotros estamos supuestos a recibir a Mashiach. Entonces, ya no sé qué fue lo último que dije. Entonces, entender que estamos en los últimos momentos y en cualquier momento el Mashiach puede venir. Proféticamente hablando, estamos allí. En los últimos minutos de haciendo la comparación del tiempo, estamos en los últimos momentos de esta era. Ahora, tienen que saber una cosa. Entre más rápido venga Mashiach, menos doloroso será. Entre más se postergue la redención, pues entre más dilación tenga, que por supuesto yo diría, Señor, permíteme un momento, siento que me faltan muchas cosas, pero es un pensamiento egoísta. La manera correcta de pensar es que debemos nosotros con nuestra actitud adelantar lo más que se pueda la venida de Mashiach. Es decir, que literalmente nosotros deberíamos esperarlo para este Rosh Hashanah. Nosotros deberíamos pensar que este Rosh Hashanah, Él viene. Él debe venir. Y si no es este Rosh Hashanah, tendremos que esperar otro tiempo, otro Rosh Hashanah, o de un año en otro año. Pero los que saben y hemos estudiado los últimos Rosh Hashanah, las últimas festividades bíblicas, hemos enseñado y hemos anunciado acerca de por qué el Mashiach viene precisamente a la festividad de Rosh Hashanah. Pero entre más se demore, más doloroso va a ser. Entre más una generación tiene que procurar adelantar su venida, esforzarse por ser cada vez mejores para adelantar su venida. Allí nos encontramos, en el ocaso del sexto día de la creación, a punto de entrar el séptimo día, el Shabbat de 1000 años, el Shabbat en el que Mashiach reinará. No obstante, no sin antes tienen que pasar muchas cosas, tienen que venir juicios, tienen que venir las señales apocalípticas que están descritas en el libro de Apocalipsis, los sellos, las plagas, las copas, las trompetas. Todo eso tiene que venir, la humanidad tiene que ser purificada, la iglesia tiene que ser probada, procesada, sin duda alguna. Esa es en la parte profética. Ahora, la parte interesante que yo quiero enseñarle a usted, que nosotros tenemos que aprender de la vida de Yosef Atzadik. Nosotros tenemos que estudiar. Esta sexta semana es muy interesante, demasiado interesante, como usted no tiene idea. ¿Por qué?
Porque al final de la semana sexta de Yosef Atzadik, en un momento del final de la semana, del último día, cuando se completen las 6 semanas completas, en ese momento, históricamente, Yeshua ascendió. Porque cuando nosotros contamos los 40 días que Yeshua caminó por la tierra, más los 3 días que estuvo los 3 días y las 3 noches que estuvo en la tumba, pero sin contar el primero, porque el primero pertenecía a Pesach, y entonces a partir de los 2 días, el primero y el segundo, representaban los primeros 2 días de la cuenta del Omer, más 40 días que dice el libro de Hechos que caminó entre nosotros. Usted tiene el número 42. Quiere decir que en el día 42 dice la Biblia que él ascendió al cielo. En la sexta semana, ahora lo más sorprendente y lo más profético es que asciende en el día 42 de la cuenta del Omer. Cuando lleguemos al día 42 de la cuenta del Omer, preste atención, ese día nosotros vamos a saber que es el día que él ascendió. Porque toda la séptima semana él estuvo allá. Muchos dicen que fueron 10 días los que estuvieron en el aposento. No pueden ser 10 días porque no están contando precisamente la cuenta del Omer, los 3 días que él estuvo en la tumba. Dice que 40 días estuvo con sus apóstoles, hablando con ellos acerca de los misterios del reino de los cielos, más los 3 días anteriores, 1 de Pesach y 2 de panes sin levadura, 2 que representan a la cuenta del Omer, serían 42. Quiere decir que Yeshua, vuelvo a repetir, asciende al cielo en el día 42 de la cuenta del Omer. Realmente estuvieron en el aposento solo 7 días. Si quiere contar el octavo de Shavuot, que creo que es también propio, serían 8, pero 7 días de la cuenta del Omer, no 10, 7 días de la cuenta del Omer. Pero lo más sorprendente y que a mí me apasiona viéndolo proféticamente es que él asciende en el día 42 cuando la Sefirot es Yesod Malhut, es decir, Yosef y David Amelech. Porque al Mashiach primero se le conoce como el Mashiach ben Yosef, y al Mashiach que vendrá se le conoce como el Mashiach ben David. Es decir, que él asciende haciendo un cumplimiento del 6º día pegado al 7º. En Yosef y en David él encuentra un portal de regreso al cielo, y en ese mismo portal él un día regresará. Y eso nosotros lo tenemos que aprender. Si es muy profundo, después lo podrá volver a escuchar, pero yo se lo tengo que decir igual, porque tenemos que entender acerca de los misterios de los últimos tiempos. Nosotros sabemos en qué tiempo estamos. Nosotros sabemos sin duda alguna que desde Adán a la fecha estamos en el año 5780. Dios está respetando ese tiempo. A mí me motiva hablar hoy y me llama la atención poderles hablar acerca de algunos conceptos de Yosef. Les voy a decir unas cosas interesantes de él para que ustedes se interesen, y voy a terminar dando el mensaje que realmente quiero decirles. Yosef, ¿qué tan importante fue Yosef en la vida de nuestro pueblo Israel? Fue de lo más importante. Voy a hablar de las cosas más sencillas que usted y yo podemos entender. Por ejemplo, la Biblia dice que Yosef es la clave de la Geulá, como la clave del Galut. La Geulá representa la redención y el Galut representa la esclavitud. La Biblia dice que fue cuando Yosef murió que el Israel entró en esclavitud. Cuando Yosef muere, dice que se levanta un faraón y desconoce de hecho a Yosef, y es mencionado Yosef para manifestar que el pueblo entró en esclavitud. Por ejemplo, la clave, Yosef es la clave de la Geulá, por supuesto, porque ellos no podían salir sin los huesos de Yosef. Entonces Moisés, antes de salir, tuvo que atender el juramento que Yosef les dijo: ustedes no podrán salir si no sacan mis huesos de aquí. Entonces Yosef es la clave misma de la redención, es el secreto del Galut. Cuando Yosef desaparece, entran en esclavitud. No pueden salir si no sacan sus huesos. Les recuerdo que cuando los egipcios los estaban persiguiendo, el mar no se abrió, a no ser que cuando vio el féretro de Yosef. Dice que cuando vio el féretro de Yosef ante un hombre que
que partió su naturaleza, el mar también se partió frente a él. José fue la clave de la reunificación de Israel. José fue el que le sustentó a Israel en Egipto. José fue una persona tan importante que si él no hubiese estado en medio de todo esto, Israel no se reunifica. José fue el punto de que cuando los hermanos vendieron a José, Jacob pierde el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Cuando nosotros miramos todos estos aspectos primordiales, cómo debajo de José todas las naciones se reunieron en Egipto, cómo debajo de José, cuando él gobernó, de hecho reunificó, ya dije, a todo Israel, reunifica a todas las naciones y establece un prototipo de la era mesiánica que vendría, porque todas las naciones vinieron y estaban bajo su administración. Él les daba de comer, le dio de comer a su familia, sustentó a su papá. Fue la continuidad, no fue ni patriarca ni terminó siendo una tribu, porque sus dos hijos entraron en lugar de él. Fue la coyuntura entre la transición de lo patriarcal a las tribus, a la parte de la fase de la redención. José es demasiado importante. Ahora, hay muchas cosas que hacen de José una persona importante y nosotros tenemos que estudiar en este tiempo su personaje. Nosotros tenemos que mirar a José en este tiempo porque estamos en el 6º milenio. Hoy entramos a la 6ª semana y tenemos que tomar acerca de esas cualidades individuales que hizo a José quien fue. Hay cosas generales de él. Hay cosas como que huyó de la inmoralidad sexual. Eso es algo muy claro en José. Hay otro de los elementos importantes en José es que nunca guardó rencor contra sus hermanos, los perdonó, no solo los perdonó, sino que los alimentó. Otra de las cosas importantes de José es la alegría inusual que tenía en toda circunstancia. Es una parte vital, una fe inquebrantable, porque ante todas las cosas él continuó hacia adelante. Muy bien. Todo esto hace de José una persona trascendente. Lo que yo quiero leerte está en Génesis 39 y es lo que quiero compartir contigo hoy. Amén. Amén. José, el 6º milenio en que nos encontramos, el 6º día de la creación, la 6ª semana de la cuenta del Omer, la parte vital para entrar al Malhut de Mashiach Yeshua, al reino, al reinado. Llevado José a Egipto, 39:1. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Me interesan estas dos partes que la Biblia aclara y menciona de una manera impresionante. Mas el Eterno estaba con José, número 1, y número 2, y era varón, varón próspero. En hebreo diría Ish Matzliha, un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Eterno estaba con él, era notorio. No es que él decía que tenía a Dios, es que era notorio que Dios estaba con él. La Biblia lo testifica, lo testifican los testigos que están a su alrededor. ¿Sí? Dice, vio su amo que el Eterno estaba con él. Oiga, y que todo lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba en su mano. O sea, no es decir que Dios está conmigo, es que la gente lo note, se dé cuenta que Dios está conmigo. No es que él llegó diciendo, Dios está conmigo. Si él hubiese dicho eso, todo el mundo se hubiese burlado. Y decir, ¿qué haces aquí? Ah, no, pero yo soy un hombre muy próspero, pero yo te veo esclavo y pobre y miserable. Si se dan cuenta, hay elementos que en medio de la esclavitud de José no tapaban el hecho de que Dios estaba con él.
y que era un hombre próspero. Él estaba esclavo, él era siervo y sirviente. El amo notó que Dios estaba con él. El amo notó, el que era rico notó que el pobre era próspero. El que era millonario, que era Potifar, notó que aquel que no tenía nada era un hombre próspero. Dice que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Wow, se dio cuenta que todo lo que él tocaba, Dios lo hacía fructificar. Se dio cuenta que si lo ponía a cuidar las ovejas a la semana, a las 3 semanas ya eran 4, 5, 6, 7, 10 veces más, 30 veces más. Ya, wow, este hombre que tiene una gracia, tiene un gen donde quiera que andaba, donde quiera que caminaba, ayudaba a los demás, tenía una habilidad inusual de parte de Dios para hacer prosperar todo lo que él hacía. El rico notaba que el pobre era próspero. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser una persona esclava con prosperidad? ¿Cómo puede ser una persona vendida a servidumbre, sin embargo Dios estar contigo? Parece una contradicción, parece un contrasentido. En el mundo actual eso no existe. En el mundo actual nadie que es esclavo, nadie que es pobre puede decir que Dios está con él, ¿verdad? Pero la Biblia habla en el único elemento, de los únicos momentos claves en donde Dios dice Dios estaba con él. No es una promesa como a Josué, yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. No es una promesa de todo lo que pisa la planta de tu pie. No. Esta es una evidencia. Esto es algo lineal, esto es algo claro. Era claro que Dios estaba con él. Era claro. Y entonces el hombre rico empezó a admirar al esclavo. Entonces todos los que estaban libres empezaron a admirar al que era siervo, al que estaba esclavo. Las personas llamadas ricas, prósperas, libres empezaron a admirar al pobre, al esclavo, al siervo. Aquellos que hacían lo que querían empezaron a voltear a ver a aquel que estaba atado a cadenas y que no podía moverse por su propia voluntad. Dice: y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando lo hizo el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ahora el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y entonces dice que después de esto la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y le dijo: duerme conmigo. Entonces, si se dan cuenta, entonces ahora el amo le da el encargo de todo, y a partir de que le dio el encargo de todo, Dios empezó a bendecir la casa del amo. Dios empezó a prosperar al amo. Dios empezó a prosperar las cosas que eran de él. Entonces hay esta particularidad. Y luego cuando hablan de la belleza de Joseph, hablan de que la mujer le dijo: duerme conmigo, porque a no dudarlo que Joseph era hermoso, pero la Biblia no va a decir que era hermoso simplemente porque físicamente era hermoso. La Biblia habla de que él era hermoso cuando juxtaponen el hecho de que una mujer lo sedujo a cometer inmoralidad sexual. La hermosura de José estaba en su recato, estaba en su ceñud, estaba en su pureza. La belleza no era, hubo mucha gente hermosa y la Torá no lo va a decir por decirlo. La Biblia habla de su belleza porque era moralmente puro, porque era éticamente correcto, porque se abstuvo de cometer inmoralidad sexual. Entonces la Biblia habla de su belleza. Qué interesante.
Qué interesante, usted sabe la historia, la mujer lo termina inculpando, él termina rechazándola, ¿verdad? Y cae a la cárcel. Y dice el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, pero Jehová, el Eterno, estaba con José. Me gusta. Lo ponen en la cárcel y la Torá registra. Sin embargo, pero. La Biblia pone un pero. Eso no importa. Donde esté no importa. Donde lo pongan no importa. Donde las circunstancias que te acontezcan te pongan no importa. Lo importante es quién está contigo. Dice aquí, pero estaba en la cárcel, pero el Eterno estaba con José, pero el Eterno estaba con él. Eso es lo importante. Y aquí está el principio más interesante. No importa dónde estoy. Lo importante no es dónde estoy, sino que donde esté, Dios esté conmigo. Eso es lo importante. Lo importante es que tú entiendas que tú puedes estar en el lugar que tú quieres estar. Tú puedes tener lo que tú quieres tener y quizás no esté Dios contigo. Pero quizás puedes estar en el lugar que Dios quiere que estés y que tengas lo que Dios quiere que tengas y que hayas alcanzado lo que Dios quiere que en ese momento alcances y que Dios esté contigo. Aquí el punto es decir dónde estoy, donde yo quiero estar o donde yo quiero que esté, porque la prosperidad de José radicaba en una premisa fundamental, que José estaba donde Dios quería que él estuviera. Pero no es el punto, porque todo el mundo está donde Dios quiere que estemos. El punto es que José estaba feliz donde estaba, porque sabía que donde estaba era donde Dios quería que él estuviese. La verdadera prosperidad de José es aceptar la voluntad de Dios con igualdad. No importa dónde esté, lo importante es entender que donde estoy Dios me quiere, y si Dios me quiere aquí, yo aquí me quiero. Por lo tanto, yo convertí, hago su voluntad y hago de su voluntad mi voluntad. La prosperidad de José radicaba en que él había aceptado la voluntad de Dios. La palabra hebrea para prosperidad yo lo he explicado, pero hoy lo voy a volver a decir porque es muy importante. La palabra hebrea para prosperidad es matzlijá. La palabra matzlijá tiene 3 letras hebreas que tienen que ver exactamente igual con la palabra que está en Génesis 1:26, que se habla de la imagen de Dios. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, esa palabra imagen es la palabra tselem. Y cuando tú pones la palabra matzlijá junto a la palabra tselem, comparten 3 letras hebreas iguales, la mem, la tzadik y la lamed. Por lo tanto, cuando la Biblia habla que José era matzlijá o era un hombre próspero, la Biblia está diciendo literalmente José tenía la imagen de Dios. José portaba la imagen de Dios. Cuando tú portas la imagen de Dios, haces 2 cosas. Primero, haces que Dios esté contigo, porque la imagen, un abismo llama a otro abismo. Las cosas iguales se atraen. Entonces cuando Dios ve su imagen en la tierra, Dios se ve imantado a su propia esencia, a su propio ser. Y cuando esa imagen está, ese tselem Elohim está, entonces el hombre se convierte en matzlijá. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre emprende, todo lo que el hombre toca, todo el lugar donde él está, entonces él empieza a prosperar. No importa en qué valle de lágrimas estés, si Dios te quiere en un valle de lágrimas y tú has entendido que esa es su voluntad, te alegras, te gozas, agradeces. Entonces dice el Salmo 84 que ese tipo de personas inmediatamente hacen que la casa de Potifar empiece a transformarse. Y cuando la demás gente empieza a ver que Dios está contigo y que todo lo que tocas empieza a prosperar en tu mano, entonces te estarán dando las llaves de su jerarquía, te estarán dando las llaves de su territorio, porque dicen es mejor, aunque yo soy el dueño, pero es mejor que lo administre. Y entonces el que tiene envidia al que no tiene.
El que tiene, pero no lo envidia como para hacerle batalla, sino lo envidia para darle todo. ¿Y qué tiene que Joseph no fuese el dueño si él administraba todo? ¿Y qué tiene que Joseph no llegase a ser faraón si no se movía una sola cosa sin la voluntad de Joseph? ¿Qué tiene que tú no tengas lo que es que Dios le ha dado a tanta gente, pero que tú lo administres? La mente de Joseph, en la prosperidad que él tenía, era una mentalidad de gratitud. Era una mentalidad donde él había entendido que todo lugar donde él estaba alegre, contento, donde Dios lo había puesto, sin ver las limitaciones, sin mirar las circunstancias. Él había entendido perfectamente algo que el ser humano de este siglo tiene que entender, que el lugar donde tú te encuentras es el lugar donde Dios quiere que estés. Si Dios quisiera que estés en otro lado, estaría seguramente en otro lado. La situación, la condición, las circunstancias, lo que tienes, lo que alcanzas, es lo que Dios quiere que estés. Ahora, saberlo no es suficiente. La actitud que desarrollas, esa es la clave para ser un hombre próspero. Ser un hombre próspero sí significa entender. El ser humano de hoy dice que prosperidad se basa en alcanzar sus sueños, en alcanzar sus metas. Prosperidad para la gente representa estar en el lugar que él ha planificado estar, alcanzar sus metas ambiciosas, ¿sí? La prosperidad hoy en día se basa en cumplir mis deseos en este mundo a como dé lugar. Es decir, alcanzar lo que tú deseas. La prosperidad en Dios es no estar donde yo quiero estar, sino estar donde Dios quiera que esté. Alegre y agradecido si Dios así lo quiere. Eso es lo que la Biblia llama prosperidad. Porque es en donde Joseph había encontrado. Joseph estaba contento, Joseph estaba alegre, Joseph estaba contento donde estaba, porque sabía que donde estaba es donde Dios quería que estuviese. Entonces dice Dios que Dios estaba con él. Mucha gente sacrifica la presencia de Dios por el lugar donde quiere estar. Mucha gente sacrifica la presencia de Dios por sus deseos. Mucha gente va detrás de sus deseos y no se da cuenta que en el camino a conseguirlos va a sacrificar lo más importante, la presencia de Dios. Joseph no estuvo dispuesto a eso. Joseph, cuando fue vendido como esclavo, él dijo: sin duda alguna, si Dios permitió esta venta y yo voy de esclavo camino a Egipto, sin duda alguna Dios aquí me quiere. Amén. Dios aquí me quiere y yo voy a estar contento y agradecido donde Dios me quiere. Sin duda alguna, si hoy no tengo ni ropa, seguramente lo que Dios quiere que yo tenga, y yo voy a estar contento y agradecido con lo que tengo. Y sin duda alguna, cuando él estaba en la venta de esclavos, eso es lo que Dios quiere que yo alcance. Mi sueño dice otra cosa, pero no voy a ir tras perseguir mis sueños, voy a ir tras lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es lo que yo tengo. Y entonces él aprende a estar alegre y agradecido, sabiendo que lo más importante es que Dios esté con nosotros. Que nosotros podamos trascender en ese sentido, a poder estar pisando el valle de sombra de muerte, si Dios así lo quiere. Pero Él prometió que allí Dios estaría con nosotros. Pero qué triste es que estés en un valle de rosas y simplemente lo haces y estás por tu deseo. Qué triste que hoy te puedas encontrar en un lugar donde es tu deseo más que en el lugar donde Dios desea que estés, y que Dios no esté allí. ¿Qué se llama prosperidad? Que Dios esté contigo. ¿Qué se llama prosperidad? Una persona con la que Dios quiere estar. ¿Qué se llama prosperidad? Aquello que la Biblia le llama prosperidad, a esa alegría que tú imprimes
desanimes por entender que lo que tienes y lo que vives es lo que Dios quiere que estés. Ese fue el pecado básico de Adán. Simplemente el Yetzer Hará le vino a decir: ve por más de aquello que te ha sido dado ahora. Extiéndete por aquello que no tienes. Mira aquello que hoy no está en tu alcance. Ese es el pecado de Adán básicamente. No mirar lo que Dios le había dado y proyectarse a querer alcanzar por su propio deseo aquello que Dios le había prohibido. En teoría, el acto de comer de un árbol no es pecado. ¿Qué de pecado tiene el hecho de que comiera de un fruto de un árbol? No es pecado. El hecho no fue el acto. En la acción no está el pecado. El pecado está en la prohibición. El pecado está en el aspecto de no haber entendido la premisa primordial que Yosef nos enseña en esa restauración de todas las cosas. En este último tiempo, lo que más existe, lo que más abunda es la ingratitud. Nadie está contento en el lugar en el que está. Nadie está feliz con lo que tiene. Todo el mundo quiere alcanzar. Tiene algo, pero quisiera otra cosa. Vive algo, pero quisiera otra cosa. Está en un lugar, pero quisiera estar en otro lugar. Y máximo hoy con las redes sociales, estamos en un lugar, estamos en un lugar físicamente donde nunca queremos estar. Siempre estamos donde no queremos estar. Yosef nos enseña que si alguno de nosotros quiere realmente llamarse próspero, tiene que ser entendido y tiene que entender cuál fue el secreto real de la prosperidad de Yosef. Y el secreto de la prosperidad de Yosef, como una rectificación al pecado de Adán, precisamente fue ese, que él nos enseñó que prosperidad se llama agradecer a Dios, estar feliz por el lugar en el que me encuentro, sin desear que nada cambie, simplemente por el hecho de agradecer. Cuando nosotros no agradecemos, estamos mandando un mensaje al cielo. Le estamos diciendo a Dios: Señor, tú tienes que anular tu voluntad y tus deseos por mis deseos. Cuando nosotros no somos agradecidos, nosotros le decimos a Dios: Señor, y oramos así, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, tienes que anular tus deseos, tienes que anular tu voluntad, porque yo tengo una voluntad, porque yo tengo deseos, porque yo tengo sueños. Y cuando Dios mira ese patrón, o sea, literalmente lo que nosotros estamos mandando es ese mensaje al cielo, que Él cambie su voluntad por nuestra voluntad. Pues la persona agradecida anula su voluntad ante la voluntad de Dios. Esa es la prosperidad de Yosef. La prosperidad de Yosef radica linealmente en el hecho de haber anulado sus deseos y de haber tomado los deseos de Dios para su vida, sin ni siquiera entender a dónde le iban a llevar estos deseos, sin siquiera mirar si lo que quizás tuvo de sueños era solo una utopía y que nunca se iban a concretar. Yosef básicamente, sin entender, solamente vivió el día que estaba viviendo con alegría, con gratitud, agradecía a Dios y simplemente entendió que si eso estaba viviendo era lo que Dios quería para su vida en ese momento. Entendió que el lugar donde él estaba era el lugar donde Dios quería tenerlo. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Yosef, máxime en esta hora, en esta era de ingratitud, en este último tiempo donde la insatisfacción es más grande que nunca, donde quiera que usted voltee, escucha quejas, escucha oraciones, quejas disfrazadas de oraciones, personas espirituales disfrazadas de rebeldes.
Nadie acepta lo que está viviendo. ¿Quién le da gracias a Dios? ¿Quién se alegra por lo que está viviendo? ¿Quién se alegra? ¿Quién está contento? Inclusive, ¿quién alegra a los demás por lo que los demás están viviendo? ¿Quién tiene hoy un mensaje de gratitud? Un mensaje en el que podamos decirle a todo el mundo, démosle gracias a Dios por lo que estamos viviendo. No es lo que queremos, no es lo que soñamos, quizás no es lo que deseamos en nosotros, pero sin duda alguna, si lo estamos viviendo, es que Dios así lo quiere. Y Dios dijo, y no tengas duda, porque mis planes y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Qué triste es que en este tiempo estemos mirando esta era de insatisfacción y de ingratitud y de simplemente personas persiguiendo sus deseos. Personas siguiendo tras sus anhelos, porque la corrupción, el pecado de este mundo es hacer tu voluntad, es vivir en tus deseos, es vivir en tu voluntad. Joseph nos enseñó todo momento que fue un hombre que vivió para cumplir los deseos de todo mundo menos el suyo. Dígame, ¿qué de lo que vivió Joseph fue su deseo? En todos lados usted se da cuenta que cumplió los deseos de Potifar, cumplió los deseos del carcelero, cumplió los deseos del faraón, cumplió los deseos de su papá, cumplió los deseos de sus hermanos, y literalmente en todo esto vivía para cumplir los deseos de Dios. Los 17 años que su papá vivió en Gosén, ningún día de esos 17 años estuvo a solas con su papá. Jamás tuvo un tiempo a solas. ¿Por qué? Porque cuidó el prestigio de sus hermanos, cuidó el corazón de ellos, porque no quería dar a entender que en algún momento, no quería darle ni siquiera oportunidad a Jacob de que le preguntara en algún momento qué pasó, qué fue lo que sucedió. Platícame acerca de tu venta, platícame qué fue lo que te hicieron tus hermanos, y que sus hermanos lo vieran platicando a solas con su papá. En ningún momento Joseph, de los 17 años, platicó a solas con su papá. Yo creo que después yo de no ver a mi papá 22 años, a Jacob, y de mirarlo de momento, yo mínimo quiero estar un mes con él a solas. Mínimo. Y mínimo gradualmente, paulatinamente, esporádicamente pasar un tiempo con él. Yo y mi papá, yo quiero estar con él. En ningún momento anulaba sus deseos ante las circunstancias. Cuidaba el honor de los demás. Vivía para servir a los demás. Ese es Joseph Atzadik, el fundamento del mundo. El fundamento del mundo. Entonces, una de las cosas más importantes en este día, que tú tienes que aprender, es que lo que más te va a desviar de la voluntad de Dios es tu voluntad. Aquí, en este mundo, solo tienes o tu voluntad o la voluntad de Dios. Y es una de las cosas más importantes que tú tienes que mirar. O persigues tus deseos o persigues los deseos de Dios. Y temo decirte, y va a sonar muy fuerte, que nunca tus deseos se igualarán a los deseos de Dios. Por lo tanto, solo tienes una verdadera decisión que hacer de su voluntad tu voluntad. Porque no es que en algún momento vas a desear lo que Dios desea, no. O sea, como que lo que tú deseas es exactamente lo que Dios está deseando. No, no es así. Es que lo que Dios está deseando sea siempre lo que tú vas a desear. Porque nuestros deseos por naturaleza nos van a desviar. Nuestros deseos por naturaleza nos van a seducir, nos van a engañar, nos van a corromper, nos van a quitar. Y es algo que tú tienes que entender. Los deseos de Dios para nosotros son los deseos de un padre para su hijo. Crecimiento, formación, entrenamiento, educación, cumplimiento del propósito que Dios destinó para tu vida. Sin embargo, en ese ámbito no estamos nosotros.
No están nuestros deseos, perdón. Nuestros deseos no quieren superación. Nuestros deseos no quieren un entrenamiento continuo. Los deseos están culturizados a las normas de vida de nuestro entorno. Nos regulamos por lo que otros dicen que es prosperidad. Nos regulamos. Hoy prosperidad es dinero. Hoy prosperidad es tener bienes. Hoy prosperidad es tener una fachada bonita. Hoy prosperidad para mucha gente es tener éxito. Hoy prosperidad es haber cumplido tus sueños, aunque en el camino te hayas divorciado 4 veces. Hoy prosperidad es tener dinero, aunque tu matrimonio esté quebrado. Hoy prosperidad es tener una empresa muy grande, aunque tus hijos estén totalmente divorciados de ti. Si te das cuenta, hoy lo que el mundo regularmente, tanto religioso como secular, llama prosperidad, no es lo que yo veo que Dios llamó prosperidad. Prosperidad se llamará de tu vida cuando todos los días te levantes a agradecerle a Dios por el lugar en el que te encuentras. Cuando todos los días estés verdaderamente alegre por decir: Señor, gracias. Imagínate a José, 12 años en la cárcel y ningún día decayó su semblante, porque cuando él despertaba decía: wow, otra vez estoy en la cárcel, otro día más en la cárcel. Señor, es lo que tú quieres para mí. Señor, es lo que tu voluntad está diciendo para mi vida. Es lo que tú quieres para mí. Y entonces decía, y José fue a la cárcel, pero Dios estaba con él. Qué tremendo que la historia se esté escribiendo y que diga: hoy tuvo muy limitado dinero para comer, pero Dios está con él. Qué sorprendente es que digan que cayó en un proceso, en una prueba, pero todo lo que hace prospera. Entró en una epidemia, pero todo lo que toca Dios lo está prosperando en su mano. Voy a volver a repetir, y tú que me estás escuchando tienes que entender que aunque estemos en epidemia, aunque estemos en recesión, aunque estemos en cuarentena, tú no puedes estar en crisis, tú no puedes estar en miseria, tú no puedes estar en angustia, tú no puedes estar en depresión. Si Dios está contigo, aún en medio de la esclavitud, aún en medio de la cárcel, la Biblia dice que José era un hombre matzlijá, con la imagen de Dios, en prosperidad. Que Dios esté contigo no significa que vas a salir del lugar donde debes estar. Que Dios esté contigo quiere decir que no sucumbes ante el lugar en el que estás, y que en el lugar en el que estás fructificas, prosperas, estás alegre, estás contento. No confundas que Dios esté contigo es que me saque de esta miseria, que me quite las drogas. No, si Dios quiere que las tengas, debes de vivirlas con alegría, debes de vivirlas con una buena actitud. Si hoy traes 4 pesos en la bolsa y lo que quieres comer vale 50, entonces dale gracias a Dios y cómprate algo de 4 pesos. No te confundas con lo que se llama prosperidad, porque la gente piensa que Dios esté conmigo, no debería estar donde yo estoy. Es por eso que muchos ministros hoy estarán frustrados, porque ¿qué pasó con los decretos? ¿Qué pasó con las oraciones? Pero ¿y qué si Dios no quiere que esta surta? ¿Para qué estamos profetizando lo que no debemos profetizar? O sea, yo no puedo decir que no va a venir el anticristo. Por favor, el anticristo tiene que venir, ¿sí? O sea, hay victorias que no se van a ganar. Hay batallas que no se van a ganar porque están decretadas que sean así. No sé si me estoy explicando. O sea, ¿qué si el apóstol Pablo decía: y yo declaro que nunca caeré a la cárcel? Hermano, está declarado que vas a caer a la cárcel con Silas. Tienes que caer. No se va a quebrar, no se va a evitar que caigas a la cárcel, ni la cárcel se va a quebrar ante ti porque decretes. Pero si agradeces, no, y si agradeces, Dios estará contigo, no para evitar que caigas, sino para ver que cuando caigas se haga notorio que Dios está contigo. Amén. Y que eres un hombre próspero. Amén. Y que si Dios quiere, cuando estés alabando y adorando a Dios con Silas, la cárcel se quiebre, las puertas se rompan, los cerrojos se abran y entonces salgas porque Dios te sacó. Prosperidad no significa que no vayamos a vivir lo que tenemos que vivir. Nadie puede declararlo. Agradecer es lo mejor.
creemos en lo mejor de Dios, pero una vez que ya estamos adentro, tenemos que agradecer. Amén. Yo no aspiro, a lo mejor si me pongo en los zapatos de José, puedo decir, yo no aspiro a ir a la cárcel, pero si tengo que caer, hablando como si fuera yo José, si tengo que caer, voy a agradecer. Porque no fue mi aspiración, no fue mi deseo, pero si inclusive yo, Joseph, caí a la cárcel, seguramente Dios tiene un plan para mí. Sí, amén. ¿Y cómo se ve? Porque Dios está conmigo. Porque el jefe de la cárcel, primero me pusieron en la cárcel de los esclavos del rey. Si va a ser una cárcel, va a ser Real. VIP. Si va a ser cárcel, va a ser VIP. Ay, amén. O dirá, bueno, pero la cárcel es cárcel. No. Vea lo que la Biblia dice. Era una cárcel VIP. Y segundo, lo hicieron jefe de esa cárcel y le dan las llaves. Él era el encargado. Él se comía la mejor torta. Él lo hacía. Estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Estaba con Potifar como esclavo, pero todo empezó a prosperar. Y entonces estaba allí, pero Dios estaba con él. Pero qué triste es que estés donde quieres estar y Dios no esté contigo. ¿Y de qué le sirve al hombre granjearse el mundo y perder su alma? Lo que yo quiero que tú entiendas este día, que hay muchos que pierden con la victoria. Ay, Dios. ¿Qué es eso? Hay muchos que pierden cuando ganaron. Santo Dios, wow, tremendo. Porque ganaste tus deseos, ganaste la obtención de tus placeres. Como el joven que quiere fornicar, logró fornicar, pero cuando ganó perdió. No sé si me estoy explicando. O ganas tus sueños para perder, o pierdes tus sueños para ganar. Mucha gente pierde con la victoria. O ganas tus sueños para perder tu destino, tu propósito, tu identidad, tu esencia, o pierdes tus deseos para ganar tu destino, tu propósito, tu esencia, tu identidad. Aquí solamente está o la voluntad de Dios que te dice come del árbol de la vida, o tu voluntad o tus deseos representados en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucha gente pierde con la victoria de sus deseos, y mucha gente gana con la pérdida. Cuando pierde, gana. Cuando perdió sus deseos, cuando perdió su voluntad, entonces ganó el propósito de Dios, ganó la bendición de Dios, ganó el destino de Dios. Ese era José, el que siempre perdía, pero siempre ganaba. El que siempre perdía sus deseos porque nunca estaba donde quería estar, y de hecho nunca estuvo. Porque muere en Egipto. Él ni siquiera pudo decir lo que Jacob: cuando me muera me llevan a enterrar allá. Ni siquiera pudo decir eso, hijo de ninguna. A ti te llevan, tú te quedas porque tú vas a quedar como señal de pacto, porque si tú no quedas, ellos se olvidan de mí. Y además, si no te llevan a ti cargado, el mar no se abre. Y Faraón los alcanza y se pierde el destino. No, tú no vas a terminar enterrado como tu papá cuando tú quieras. Sí vas a terminar enterrado en Israel, pero en el tiempo que yo quiero. Siempre perdía. Yo soy un perdedor. Amén. Soy un perdedor de mis deseos, pero soy un victorioso en los de Dios. Prefiero perder mi voluntad y ganarla de Dios que ganar mi voluntad y mis deseos y perderla de Dios. Prefiero perder mi persona y prefiero perderme a mí y ganar la presencia de Dios que ganar mi persona y en el camino sacrificar la presencia de Dios. Tú tienes que decidir hoy si ganas o pierdes, y tienes que decidir en qué vas a perder, porque sí vas a perder, pero en qué vas a ganar al perder. O tienes que decidir qué es lo que tú quieres ganar, pero también en el sacrificio de lo que ganes vas a perder. Joseph se convierte en un paradigma para todos. Un paradigma que muchos de ellos, de los hombres de Dios,
tomaron más adelante. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, ay Dios, es el 13. Se me perdió. Entonces dice: y hallado a David, hijo de Isaí. El 22, sí, 13:22. Quitado levantó por rey a David, de quien dio también testimonio: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará, ¿qué va a hacer? Todo lo que yo quiero. Por eso Yosef es el fundamento del Malhut, el Malhut de David, el reino de David. Porque cuando Yeshua venga como Mashiach ben David, se dice de David: he hallado un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Dios? El que hace todo lo que Dios quiere, pero no como no queriendo, no como cuando mandas a tu hijo a lavar trastes, no, sino aquel que quiere lo que tú quieres, aquel hijo que anuló su voluntad ante tu voluntad. Y eso es lo que Dios decía de David. Lo voy a parafrasear de otra manera: que hará todo, que hará, que quiere todo lo que yo quiero. Ese era Yosef. Un paradigma que le sirvió a David para mirarlo y decir: wow, yo también quiero ser como él. Y de él se dijo: un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Quién es Yosef? Yosef fue un hombre que encontró y que restauró, de hecho, el árbol de la vida. Fíjate lo que dice en Proverbios 11:30. El fruto del tzadik es el árbol de la vida. Y a Yosef se le conoce como Yosef Atzadik. El fruto del justo es árbol de vida. Lo que Adán perdió, Yosef lo recuperó. Yosef lo recuperó. El fruto del tzadik es Etzahaim, el árbol de la vida. Wow, poderoso, buenísimo. Yosef vino a decirnos: Adán, perdimos todo cuando vamos tras la persecución de nuestros deseos, pero ganamos todo cuando cedemos nuestros deseos. El fruto de eso es el árbol de la vida. Es regresar nuevamente al árbol de la vida.